Buenos días, doctora. Yo le voy a hablar sobre los temas de la segunda parte del trabajo transversal y voy a iniciar hablándole sobre el tórax y la respiración. Los huesos crean un comportamiento conocido como cavidad torácica en la cual se hallan los pulmones y el corazón. Las paredes internas crean un vacío y el movimiento del tórax crea cambios en las presiones dentro de la cavidad. El movimiento de las articulaciones permite la expansión y contracción de la cavidad torácica creado por los músculos. Los huesos del tórax son el esternón, que tiene tres partes, que es el manubrio, cuerpo y proceso xifoides. Sirve de inserción muscular del tórax, el cuello y el abdomen, y también de cartílagos costales a nivel del cuerpo. Está compuesto el tórax por 12 pares de costillas, las 7 primeras son verdaderas y las 5 finales son falsas. El primer par se adhiere al manubrio y los otros 6 pares al cuerpo del esternón a través de cartílagos costales. Las costillas 8 y 10 se insertan indirectamente al esternón a través de cartílagos costales. Y los últimos 2 pares de la costilla se conocen como flotantes porque no tienen inserción anterior. Las costillas tienen cabeza y cuello con una faceta articular y un tubérculo. Las articulaciones y ligamentos del tórax son articulaciones condroesternales, articulaciones costocondrales, articulaciones intercondrales, que los cuales tienen distintas funciones. Las articulaciones condroesternales están entre los cartílagos costales de la 7 a la primera costilla. La articulación costocondral es final external de la costilla y el cartílago que une la costilla al esternón de la costilla 1 al 7. Las intercondrales por el cartílago de las costillas 8 y 10 con el cartílago de la costilla superior. El movimiento de deslizamiento y rotación ocurren en estas articulaciones, lo cual permite la rotación externa y elevación de las costillas. Los ligamentos de las articulaciones anteriores son los ligamentos costoesternales que unen las costillas a las escotaduras del esternón. Ligamentos costocondrales, en realidad no hay ligamentos asociados porque el periósteo de la costilla en este caso es realmente continuo con el pericondrio del cartílago. Los intercondrales unen un cartílago condral con el de arriba. Los ligamentos costoxifoideos unen el proceso xifoides a la costilla vecina. Las articulaciones posteriores son las corpocapitadas, constituidas por la cabeza de la costilla y el cuerpo de las vértebras torácicas adyacentes, y las articulaciones costotransversas capsulares, constituidas por los tubérculos de las 10 primeras costillas y los procesos transversos vertebrales adyacentes. Los ligamentos de las articulaciones posteriores son el ligamento costotransverso capsular, une la faceta articular de la costilla con el proceso transverso vertebral. El ligamento tubérculo une el tubérculo de la costilla con el proceso transverso adyacente. Ligamento radiado costovertebral une la cabeza de la costilla con el cuerpo del vertebral adyacente. Los ligamentos costotransversos anteriores y posteriores unen las costillas con los procesos transversos superiores. Y los movimientos del músculo del tórax son la respiración normal, que se conoce como de reposo. Los músculos que lo permiten son considerados específicos a la respiración. Existen otros músculos que se involucran en la respiración forzada, cuáles son el diafragma, que su acción es cuando se contrae, su tendón central lo lleva hacia abajo, incrementando el espacio en la cavidad torácica y cambiando la presión dentro de la misma. Los intercostales internos, su acción son más activos durante la expiración. Aproximan las costillas adyacentes durante la expiración forzada. Los intercostales externos, su acción son más activos durante la inspiración, elevan las costillas durante la inspiración, aumentando los diámetros antero-posterior y lateral del tórax. Y los elevadores de las costillas largos y breves, que su acción es la contracción, asiste con la elevación de las costillas
Y los músculos subcostales, su acción es la contracción que asiste a la elevación de las costillas también. Músculo serrato posterior, su acción, la porción inferior lleva las costillas hacia abajo y atrás y la porción superior eleva las costillas. El músculo transverso torácico, su acción deprime las costillas superiores y ayuda en la expiración forzada. Los músculos accesorios de la inspiración son escaleno, esternocleidomastoideo, extensores de la columna vertebral, pectorales y serratos mayores. Y los músculos accesorios de la expiración son los músculos de la pared abdominal y los intercostales internos. Pues también tenemos la anatomía funcional del hombro. La escápula soporta mecánicamente el brazo a la pared torácica, en porción de cero del brazo a través de ligamentos entre la escápula y la clavícula. La clavícula se eleva cuando el brazo lo hace. Los músculos que actúan en la escápula son los de soporte y rotadores, que son el trapecio y el serrato mayor. También tenemos el romboides, que rota la escápula y sirve de soporte. La escápula también coloca la cavidad glenoidea y el acromion en la posición adecuada durante cualquier movimiento. Tenemos la articulación glenohumeral, clínicamente considerada la articulación del hombro, pues las funciones son de brazo, mano, dedo, requieren su movimiento. La cápsula glenohumeral es muy estrecha y su flexibilidad limitada, y para evitar luxación necesita asistencia del manguito rotador. El manguito rotador está conformado por los músculos supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Se inserta en la tuberosidad mayor de la cabeza humeral. También la acción cinética de los músculos glenohumerales en abducción, flexión y extensión. La cabeza humeral debe deslizarse y rotar sobre la cavidad glenoidea, conocido como acoplamiento. El término manguito de los rotadores indica que además de soporte estático del brazo alineado con el cuerpo, el manguito rotador abduce y anteroflexiona el brazo con la rotación simultánea para no lesionar el acromion ni el ligamento coracoacromial. También el tendón conjunto goza de escaso aporte vascular, lo que da lugar a una zona crítica que limita las tensiones que puede soportar el tendón. El movimiento cinético glenohumeral, el ritmo escapulohumeral, el ritmo que describe los grados de rotación escapular contrastados con la rotación glenohumeral. El mecanismo bicipital, el origen de la cabeza larga del bíceps está en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. En abducción y anteroflexión actúa como polea, forzando el descenso del húmero. Ahora vamos a hablar sobre la biomecánica de la muñeca. Los huesos son dispuestos en dos filas. Los huesos son el trapecio, el trapezoide, hueso grande, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Están la radioextremidad distal cóncava. El radio posee dos caries articulares, que es la carie articular radial, carie articular cubital, que se deslizan hacia esos lados. La muñeca posee ligamentos longitudinales, transverso y oblicuo. Los huesos del carpo tienen forma cubioidea con 6 superficies, pisiforme, sesamoideo del flexor cubital. El túnel cubital Guyon. El canal de Guyon es adyacente al túnel del carpo y está en el retináculo flexor. Contiene el nervio cubital, el tendón del músculo flexor cubital del carpo y la arteria y venas cubitales. La base del canal está constituida por los huesos escafoides, grande y ganchoso, piramidal, pisiforme, flexor radial del carpo y vaso sanguíneo.
En la flexión de los dedos hacia el hueso escafoides, los dedos en condiciones normales se flexionan a la palma hacia el hueso navicular, el dedo medio se flexiona y el resto rota. Vamos a hablar sobre la mano y dedos. Los metacarpianos, movimiento complejo y varían dependiendo de la articulación y musculatura. Los movimientos de los metacarpianos en el pulgar, la extensión consiste en los movimientos de alejamiento del lado radial del índice en la palma de la mano. La abducción es el movimiento de alejamiento de la palma en un plano perpendicular al plano de dicha palma. La flexión es el movimiento de alejamiento de la palma hacia el lado cubital y la abducción del pulgar es perpendicular al plano de la palma. Los dedos 2, 3 y 4 se flexionan hacia el hueso navicular. En el quinto dedo, la extensión involucra a todas las falanges. La abducción se realiza mediante el alejamiento de la palma a lo largo de su propio plano. La flexión es de 90 grados en la articulación metacarpofalángica. La abducción y aducción de los dedos es usando el dedo medio como referencia. Los dedos se separan entre sí de 20 grados. El primer dedo, extensión examinador. La articulación metacarpofalángica es la articulación incongruente. La incongruencia de la articulación metacarpofalángica alejado del eje de rotación representaría a la rotación de la falange proximal si ésta rotase alrededor de una falange rodeada, pero debido a que el extremo distal del metacarpiano es aboideo, la flexión significa inicialmente la traslación palmar antes que de la flexión se produzca alrededor de el nuevo eje de flexión. Los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica se encuentran laxo cuando los dedos están extendidos, permitiendo la aducción y abducción. No hay ligamentos en la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica. Existen placas en la cara palmar de la cápsula que limitan la movilidad. Está interpuesta entre la articulación y los tendones flexores. Presentan ligamentos vaginales de los dedos, son transversales. Las falanges, las articulaciones interfalángicas son verdaderas articulaciones bisagra, los ligamentos colaterales que se tensan en flexión y son laxos en extensión. Control musculotendinoso extrínseco. Origen del grupo palmar superficial. El grupo muscular palmar superficial se origina en el epicóndilo medial. Estos músculos son flexores de la muñeca y los dedos. Los tendones flexores en la muñeca, flexor superficial del dedo está dividido en dos partes. Dos tendones internos que discurren en un plano profundo y dos externos en un plano más superficial. El mecanismo flexor digital es el tendón profundo que se inserta a lo ancho de la base de la falange distal. Hay vainas que envuelven los tendones que facilitan la lubricación y la protección de túneles. Los músculos intrínsecos conforman grupos musculares como tenar, hipotenar, músculos interóseos, 4 dorsales y 3 palmares, y lumbricales, que son 4. Los ligamentos retinaculares formados por dos grupos de fibras dorsal y lateral, cada uno formado por una lámina lateral, un cordón longitudinal y fibras oblicuas conectan el mecanismo extensor con el flexor. Los músculos intrínsecos de las eminencias tenar e hipotenar son tenar. En el tenar está el abductor corto, flexor corto, oponente y abductor largo. Y en el hipotenar, el abductor del meñique, flexor del meñique, oponente y palmar cutáneo. El control nervioso de la mano se origina del plexo braquial, que se divide en diferentes nervios periféricos musculocutáneos, que son el axilar, radial, mediano y cubital. La biomecánica de la pelvis. La cintura pélvica está constituida por 4 huesos: el hueso sacro, el coxis y 2 huesos coxales.
El término pelvis hace referencia al anillo esquelético. La cavidad que forma la pelvis está dividida en dos partes. En la línea coxal que une el promontorio del sacro desde la parte posterior, la pelvis verdadera o menor se localiza debajo de la línea y alberga las verdaderas vísceras pélvicas. La pelvis falsa o mayor por encima de la línea forma parte de la cavidad abdominal. Las articulaciones de la cintura pelviana son las dos sacroiliacas que unen cada ilíaco con el hueso sacro, constituyen diartrosis, una sínfisis del pubis que une por delante las dos ramas púbicas del coxal formando un diartroar antifiartrosis mecánica y la articulación sacrocoxigia que une el hueso sacro con el coxis que pasa por algunos autores se corresponde a una artrodia. Los ligamentos están divididos por 4 grupos. Está entre el sacro y el ilion, entre el sacro y el isquion, entre los huesos púbicos y entre el sacro y el coxis. Los ligamentos de la articulación son ventral, interóseo y dorsal. Ventral es un engrosamiento de la parte anterior e inferior de la cápsula articular. El interóseo es voluminoso y forma el lazo principal de unión entre la tuberosidad del sacro y el ilion. Consta de una parte profunda y una superficial. El dorsal cubre el ligamento interóseo y está formado por fascículos que surgen por encima de la cresta intermedia y por debajo de la cresta lateral del sacro. Los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos conectan el sacro y el ilion. Son parte importante de la integridad estructural del anillo pélvico. Sacrotuberoso es ancho, se inserta ampliamente en la superficie caudal y lateral del sacro y coxis. El sacroespinoso es ancho, se sitúa en la parte anterior e íntimo contacto con el músculo coxigio en la posterior con el ligamento sacrotuberoso. Los ligamentos de la sínfisis del pubis contribuyen a mantener la integridad del anillo pélvico. Son púbicos superiores arqueados inferior y el disco interpúbico. El superior une los huesos del pubis pasado por encima de la interlínea articular y se extiende hasta las espinas púbicas. El arqueado es un grueso arco de fibras que unen los bordes caudales de huesos púbicos. El púbico anterior es grueso y ocupa la porción antero-inferior de la sínfisis. El púbico posterior es endopelviano y más delgado que los anteriores. El disco interpúbico. La biomecánica funcional del anillo pélvico. La pelvis transmite el peso del cuerpo desde la columna vertebral hasta el acetábulo en posición de bipedestación a las tuberosidades isquiáticas en sedestación. Las estructuras anteriores, la rama del pubis y sínfisis sirven de apoyo para evitar el colapso del anillo. Las estructuras posteriores del ilion y el sacro y la articulación evitan el desplazamiento posterior e inferior del sacro. Los ligamentos sujetan el sacro entre el ilion y los ligamentos anteriores, sacrotuberoso y sacroespinoso, impiden la rotación externa de la hemipelvis correspondiente. La anteversión y retroversión. La anteversión es la posición en la que las espinas ilíacas anterosuperiores de la pelvis se encuentran por debajo de las espinas iliocopostes superiores. La retroversión es la posición en la cual, trazando una línea recta, las anterosuperiores se encuentran a la misma altura o incluso por encima de las posterosuperiores. La nutación y contranutación. Hablamos de la nutación, que es el promontorio del sacro descendiente hacia adelante mientras las tuberosidades isquiáticas se reparan y las alas ilíacas rotan hacia detrás. Esto produce un aumento del estrecho inferior de la pelvis con disminución del estrecho superior. En la contranutación, el promontorio del sacro se desplaza hacia atrás mientras las tuberosidades isquiáticas se aproximan y las alas ilíacas rotan hacia adelante, aumentando el estrecho superior de la pelvis mientras se cierra el estrecho inferior. Durante la marcha, cada articulación sacroilíaca realiza un movimiento diferente, nutación durante el balanceo y contranutación durante el apoyo. Gracias.